Hola, saludos. Por acá les habla la doctora Lisbeth Contreras, epidemiólogo de la Facultad de Medicina. Pertenecemos al Departamento de Preventivo y Social y el día de hoy le vamos a continuar en esta clase del curso de infecciones de transmisión sexual, donde le vamos a conversar de la farmacología de los antibióticos más utilizados para las infecciones de transmisión sexual. Recordemos que este tipo de tratamientos ya previamente fue explicado por el doctor Marcelo Doria. Sin embargo, vamos a recordar un poco los esquemas y dejar claro que este esquema es el que está actualizado por la Organización Mundial de la Salud y la OPS, a excepción de aquellas poblaciones que se han detectado pues cierta resistencia. Les iremos mencionando cuáles son esos antibióticos que se consideran que se van a utilizar, pero que son en casos muy específicos. Bueno, comencemos. Primero tenemos que hablar de cuál es el tratamiento de la secreción uretral. Tenemos diferentes esquemas, es decir, un primer esquema, el de primera elección, cuando no se ha considerado que hay una resistencia. Un segundo esquema, cuando ya el primero no ha funcionado. El tercero es aquel esquema alternativo que se considera para el caso de mujeres embarazadas, y un cuarto esquema que es cuando hay personas que son alérgicas a los componentes de los dos primeros esquemas que ya se han determinado por la OMS como efectivos. Entonces, bueno, tenemos ese cuarto esquema. Aclarado esto, voy a empezar a explicar. El primer esquema, en el caso de secreción uretral, se debe recomendar ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular más acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única. El segundo esquema es cefixime más acitromicina, la cefixime de 400 miligramos vía oral y la acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única. El esquema alternativo, que es solo para mujeres embarazadas, se recomienda el ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular, dosis única, con la doxiciclina de 100 miligramos vía oral por 7 días. El esquema 4, como dije, que era para caso de alergias a cefalosporinas, es la gentamicina de 200 miligramos intramuscular, dosis única, y la acitromicina de 1 gramo vía oral, dosis única. Ahora vamos con el tratamiento vaginal. Vaginitis bacteriana o tricomoniasis, el primer esquema es metronidazol 2 gramos dosis única vía oral o tinidazol 2 gramos dosis única vía oral. La candidiasis se debe tratar como primera elección clotrimazol óvulos de 500 miligramos dosis única, o en segundo esquema el fluconazol de 150 miligramos dosis única vía oral. Para la vaginitis o cervicitis, el primer esquema de elección es la ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral, dosis única, y acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única. En el caso del segundo esquema, para la vaginitis o cervicitis, encontramos la ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral, dosis única, con la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Este tipo de esquemas está contraindicado en el primer trimestre de embarazo. En el caso de cualquiera de estas tratamientos para los diferentes flujos vaginales, se recomienda en caso de mujer embarazada el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Ahora vamos a hablar del manejo sindromático del fluido anal. ¿Cuál es el primer esquema? Ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular, dosis única, con la acitromicina de 1 gramo vía oral, dosis única. El esquema 2, el cefixime de 400 miligramos vía oral, dosis única, con acitromicina de 1 gramo vía oral, dosis única. El esquema 3, que es el alternativo usado para mujeres embarazadas, se recomienda el ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular y la doxiciclina de 100 miligramos vía oral por 7 días. Y el esquema 4, que es para el caso de alergia a cefalosporina, se recomienda gentamicina de 200 miligramos dosis única o acitromicina de 1 gramo vía oral, dosis única. ¿Cómo es el tratamiento para el manejo sindromático de secreciones orofaringeas? El primer esquema recomendado es el ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular, dosis única, en combinación con la acitromicina de 1 miligramo vía oral, dosis única. El segundo esquema sería el cefixime de 400 miligramos, dosis única, con
el ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular dosis única. El esquema para mujeres embarazadas es el ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular dosis única con la mezcla de la doxiciclina de 100 miligramos vía oral por 7 días. Y el esquema en caso de alergias o de resistencia a cefalosporina se recomienda la gentamicina de 200 miligramos dosis única con la acitromicina de 1 gramo vía oral dosis única. Ahora, seguimos con el manejo sintomático del flujo anual. El tratamiento primero de elección es ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular dosis única con la acitromicina de 1 gramo vía oral dosis única. El segundo esquema sería el cefixime de 400 miligramos vía oral dosis única con acitromicina de 1 gramo vía oral dosis única. Un tercer esquema, que es el alternativo para solo embarazadas, se recomienda el ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular con la mezcla de doxiciclina de 100 miligramos vía oral por 7 días. Y el cuarto esquema que se recomienda en caso de alergias o resistencia a cefalosporina es gentamicina 200 miligramos intramuscular dosis única con acitromicina de 1 gramo vía oral dosis única. Es importante el tratamiento que se emplea para las embarazadas y en periodo de lactancia. ¿Cuáles son esos antibióticos que debemos evitar? La doxiciclina, la tetraciclina, la ciprofloxacina, la norfloxacina y la ofloxacina. ¿Cuál está 100% contraindicado? El escolato de eritromicina. ¿Qué tienen estos componentes o principios activos que son teratogénicos y producen alteración del ARN y el ADN? Por lo tanto, no se recomienda o no debe ser utilizado durante estos periodos. ¿Cuáles son los antibióticos que se deben utilizar? El metronidazol o el tinidazol. Pero ojo, esto solo en caso del primer trimestre de embarazo. Y es muy importante que nunca se mezcle con el alcohol. ¿Por qué? Porque tiene efectos bastante severos tanto en la mujer como en el embarazo, tanto en el producto de la concepción. En el caso de embarazadas con vaginitis bacteriana, se pueden utilizar otro tipo de antibióticos, la clindamicina, el metronidazol, pero en gel o crema, es decir, que no entre directamente en sangre, sino que esté en el área donde, vamos a decir, más cercana al problema de esa vaginitis bacteriana. Bien, ahora hablemos de las úlceras genitales tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de sífilis primaria, el primer esquema es la penicilina benzatínica de 2.4 millones de unidades vía intramuscular en una sola dosis. Un segundo esquema está la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. En el caso de sífilis secundaria encontramos que el esquema 1 es la penicilina benzatínica de 2.4 millones de unidades vía intramuscular en dosis semanal aplicada por 3 dosis. Y un segundo esquema es el de la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 28 días. En el caso del chancroide tenemos 3 esquemas. Un primer esquema es la acitromicina de 1 gramo vía oral dosis única. Un segundo esquema, la ceftriaxona de 200 miligramos intramuscular dosis única. Y un tercer esquema es la ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. En el caso de las úlceras generadas por herpes genital tenemos 2 esquemas. El de primero elección es el aciclovir de 400 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Y un segundo esquema, el velaciclovir de 1 gramo vía oral cada 12 horas por 7 días. Estos medicamentos están contraindicados en el embarazo. Manejo sindromático ahora de las verrugas. ¿Cuál es el tratamiento? Un primer esquema, el Imicomod, crema 5%, debe aplicarse localmente 3 veces por semana durante 16 semanas. Un segundo esquema, el podofilina, se debe colocar una capa delgada cada 12 horas por 3 días, se descansa 4 días y se repite el tratamiento en 4 ciclos. El esquema 3 es el
Ácido tit-cloroacético al 80% se debe aplicar una vez al día por la semana y resulta que este es el esquema recomendado para mujeres embarazadas. Ahora hablemos del tratamiento del síndrome de dolor abdominal. El primer esquema recomendado es la ceftriaxona intramuscular de 500 miligramos dosis única, con la mezcla de acitromicina de 1 gramo vía oral por semana durante 2 semanas y adicional se le anexa el metronidazol 500 miligramos vía oral por cada 12 horas durante 14 días. Ahora, el segundo esquema recomendado es la ceftriaxona, consumir 2 gramos al día por vía endovenosa, seguido de la doxiciclina oral 100 miligramos 2 veces al día, es decir, cada 12 horas, y se le agrega el metronidazol vía oral 500 miligramos cada 12 horas al día por 14 días. Recordemos que todos estos tratamientos deben realizarse por pareja. En el caso del esquema 3, tenemos la acitromicina de 1 gramo vía oral dosis única con cefixime de 400 miligramos vía oral en dosis única. Ahora hablemos del tratamiento del granuloma inguinal. El primer esquema recomendado es la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 3 semanas. El segundo esquema es la acitromicina de 1 gramo por semana durante un ciclo de 3 semanas, y en el caso de un tercer esquema, ya para las personas que sean resistentes a los anteriores, se recomienda la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas durante 3 semanas. Quiero dejar claro que el tercer esquema en este caso es cuando hay resistencia, ya que la eritromicina está contraindicada en embarazadas. El manejo sindromático de ectoparásitos. Vamos a hablar primero del tratamiento de escabiosis. Se debe tratar tanto a la persona que lo padece como a la pareja sexual. Un primer esquema es la crema de permetrina al 5%. Se debe aplicar una capa delgada en la piel limpia y seca por todo el cuerpo, incluyendo palmas y plantas, así como por debajo de las uñas. Se debe dejar actuar por un lapso de 8 a 14 horas y luego repetir la aplicación 1 o 2 veces o 2 semanas después. Un segundo esquema es la loción o crema de lindano al 1%. Se debe aplicar con la piel limpia y seca por todo el cuerpo, una capa delgada, y después de 8 horas lavar la superficie corporal. No debe usarse en bebés, niños pequeños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y en personas que sufran epilepsia u otras enfermedades neurológicas, ya que aumentan estos o exacerban estos episodios. Un tercer esquema es la loción de benzoato de bencilo al 25%. Se debe aplicar en piel limpia y seca, una capa delgada por todo el cuerpo. Se debe dejar 24 horas. Luego, al cumplir las 24 horas, se lava, se seca y se debe repetir el tratamiento después del baño. El cuarto esquema recomendado para la escabiosis es la loción de crotamitón al 10%. Se debe aplicar en piel limpia y seca, repetir a las 24 horas sin remover la capa y mantenerlo por 48 horas. En caso de nuevas lesiones, este tratamiento se debe repetir de 7 a 10 días después. En el esquema 5 tenemos el azufre precipitado al 6%. Se debe aplicar una capa delgada en piel seca y limpia, mantenerlo por 72 horas y se debe repetir el mismo procedimiento 24 horas después de la última aplicación. Puede bañarse antes de cada aplicación. Es importante recordar que hay otras medidas que se deben tener en cuenta, aparte de que se debe aplicar en la pareja sexual que de esta persona que tenga escabiosis, es que se debe cambiar y lavar todas las prendas de vestir y ropa de cama con abundante jabón y agua por encima de los 60 grados Celsius. Después del tratamiento se recomienda lavar la ropa, toallas, ropa interior, limpiar el resto del sitio donde haya estado en contacto con la persona, como muebles, alfombras, juguetes, ya que esto evita que se vuelva a repetir
el proceso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la pediculosis? El primer esquema es el crotamitón al 10%. Se debe aplicar la loción en todo el cuerpo, evitando ojos, caras y mucosas, después del baño y con la piel seca. Esto se debe repetir por 24 horas sin remover la capa y mantenerlo luego por 48 horas. En caso de nuevas lesiones, repetir el tratamiento de 7 a 10 días después. Un segundo esquema es la decametrina al 0.2 gramos. Solo va a matar piojos vivos, no huevos ni liendres. Se aplica en toda la superficie corporal menos mucosas. ¿Cómo se hace? Se aplica la loción después del baño con la piel seca en horas de la noche en toda la superficie corporal, en especial en las áreas afectadas. En la mañana siguiente se debe repetir la operación, colocarse ropa limpia, previamente hervida, limpias y secas, y repetir durante 3 días consecutivos. Se recomienda un segundo tratamiento de 9 a 10 días después. Las personas alérgicas al crisantemo o a las ambrosías no deben usarlas. Las piretrinas están aprobados solo para el uso en niños mayores de 2 años o más. En el caso del esquema número 1, la decametrina al 0,2 gramos de estos ectoparásitos se debe aplicar como champú común por 3 días consecutivos. Una semana a haberse realizado este tratamiento se debe repetir el mismo. El segundo esquema es la piretrina al 1% y champú de piperonil butóxido al 10%. Esto se debe aplicar en las áreas afectadas y zonas adyacentes, enjuagar luego de haberse aplicado, dejarlo actuar por 10 minutos y repetir después por 10 minutos adicional. Un tercer esquema es el crotamitón al 10%. La loción debe aplicarse después del baño con la piel seca. Se debe repetir 24 horas sin remover la capa y luego mantenerlo por 48 horas. En caso de nuevas lesiones, se debe repetir el tratamiento de 7 a 10 días después. Ok. Es importante recordar que recientemente se ha descubierto, como les mencionaba al comienzo, una resistencia medida por estos plásmidos, el cual pues comprometen la eficacia de los antibióticos, en el caso de las penicilinas, las tetraciclinas. Y esto se ha logrado identificar ya que hay ciertos plásmidos codificadores de estas bacterias que le van a conferir cierta ventaja ante las beta-lactamasa. Y entre ellos se confiere la resistencia de antibióticos no beta-lactámicos. Por ello, en algunos lugares se ha descubierto cepas portadoras de esos plásmidos que también tienen resistencia cromosómica. En 1985 se identificaron por primera vez en América del Norte cepas con una elevada resistencia a las tetraciclinas. Desde entonces se les ha encontrado también en Europa septentrional y África, pero se desconoce aún la prevalencia a nivel global. La Organización Mundial de la Salud está estableciendo una red de centros regionales de coordinación de vigilancia para cotejar información geográficamente específica sobre la sensibilidad, en el caso de los gonococos, a los antimicrobianos de referencia que se mencionaron anteriormente, para promover la normalización de métodos de prueba. Se está además fomentando la participación de laboratorios tanto en países desarrollados como no desarrollados. ¿Qué se quiere decir con esto? Que es importante que ante una infección por gonococo o por cualquier bacteria, ectoparásito, virus, que ya se está observando una resistencia, se debe elaborar un antibiograma. No es hacer el cambio hacia un antibiótico más actualizado simplemente porque es el boom o es por lo que el laboratorio lo está recomendando. Por ello, todavía hoy en día se sigue utilizando las penicilinas porque sigue siendo el antibiótico de elección cuando estas bacterias no han desarrollado esa resistencia.
Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Un antibiograma, o sea, se envía el primer tratamiento de elección. Si no se observa mejoría, ahí sí proceder a hacer el antibiograma para identificar si el segundo esquema es el adecuado. Y se debe referenciar tanto en la historia clínica como en los mismos centros donde se distribuyen los fármacos, cuáles son esas personas que están presentando esa resistencia, porque es importante tener esa información para poder conocer cuáles son los pasos a seguir. En algunos países las cepas locales de gonococos son sensibles también a dosis intramuscular única de 2 gramos de kanamicina o un tratamiento oral de 2,5 gramos de tianfenicol al día durante 2 días. La combinación de sulfametoxazol de 400 miligramos con trimetoprim de 80 miligramos a razón de 10 comprimidos una vez al día durante 3 días ha dado buenos resultados en zonas donde los gonococos conservan intacta su sensibilidad a esos fármacos. Por lo que se recomienda, lo que les acabo de mencionar, la vigilancia regular de la eficacia de este tratamiento. La resistencia a las penicilinas hasta ahora tan extendida que se han permitido toda utilidad de prácticas para el tratamiento de la gonorrea. En el caso de infecciones oftálmicas neonatal como prevención, en recién nacidos que se consideran que han pasado por un canal de parto que le está generando ese riesgo, se debe recibir un tratamiento antigonocóxico tópico inmediatamente después del parto. Es necesario aplicar una pomada con tetraciclina al 1% después de limpiar suavemente los párpados. La pomada con eritromicina al 1% también es eficaz, pero es más costosa. Y está la opción de la instilación de un colirio con nitrato de plata al 1%, que resulta asimismo eficaz, pero se sabe que es un poco más tóxica. Sin embargo, se conoce su buena función. Ahora, en el caso del chancro blando, el tratamiento en la primera consulta del paciente puede ser necesario primero hacer un raspado en piel y ganglios linfáticos para tener cuál es el tratamiento del antibiótico eficaz ante esa bacteria. Luego de que ya se haya identificado ese antibiótico, la curación de la lesión va a ser mucho más rápida y se recomienda por lo general que se aplique o que se administre por 14 días. Pero se ha comunicado un alto grado de resistencia en el caso de pacientes con VIH. La eritromicina administrada vía oral para el tratamiento del chancro blando a razón de 500 miligramos 3 veces al día durante 7 días es el tratamiento de elección para el mismo. Otras posibilidades son dosis únicas de 500 miligramos de ciprofloxacina vía oral, 250 miligramos de ceftriaxona intramuscular o 2 gramos de espectinomecina intramuscular. Los pacientes infectados con VIH posiblemente necesiten tratamientos más largos. Si no se dispone de medios para la microscopía, es decir, para hacer el antibiograma sobre el campo oscuro del diagnóstico serológico, se debe administrar siempre simultáneamente la penicilina benzatínica junto con los antibióticos antes recomendados, que ya los conversamos. Si hay resistencia, en el caso de la Haemophilus ducreyi, a las sulfonamidas, las tetraciclinas y penicilinas, hoy en día hay ciertos compuestos que ayudan en gran medida a la eficacia del tratamiento, como los que mencioné hace rato, la kanamicina,
pero es importante que siempre se realice ese antibiograma y hacer esa vigilancia farmacológica o epidemiológica farmacológica, ya que esto me va a mí indicando como médico en las infecciones de transmisión sexual cuáles son o qué tanta población se me está presentando con esa resistencia. Es importante, ya que estamos hablando de farmacología, recordar un poco la información general de todos los antibióticos antes mencionados, como por ejemplo el aciclovir. Recordemos que él es un agente antivírico que viene en comprimidos de 200, 400 miligramos o en polvo para inyección de 500 miligramos. Él es un derivado de la guanina, es un análogo sintético de los nucleósidos púricos con propiedades antivíricas. Su acción contra el herpes consiste en interrumpir la síntesis de ADN e inhibir la replicación viral. Sin embargo, en los pacientes inmunosuprimidos, el herpes simple suele ser resistente al aciclovir. Su absorción es a través gastrointestinal y es variable e incompleta. El aciclovir se distribuye ampliamente por todos los tejidos y líquidos del organismo y se va a excretar por orina principalmente sin modificaciones. Como ya lo dije, se recomienda para herpes genital primario, encefalitis herpética o herpes zóster. La dosificación pues va a depender de lo que estemos tratando, ya lo dimos. Y en el caso de embarazo, pues recordemos, ya lo había mencionado, él es mutagénico, por lo tanto no es recomendado, y entre los efectos adversos se encuentra cefaleas, náuseas y vómitos. En el caso de tratamiento endovenoso puede presentarse una disfunción renal transitoria, producto de una cristalización en los túbulos del medicamento en los túbulos renales. Ahora vamos a hablar de la penicilina benzatínica. Acuérdense que esto es un agente antimicrobiano que viene solamente en presentación de polvo para inyección de 600 miligramos a 1 millón de unidades, 3 gramos, que tiene 5 millones de unidades, o como sal sódica o potásica en viales de 5 mililitros. La penicilina benzatílica en polvo para inyección viene de 1.4 gramos de benzilpenicilina de 2.4 millones de unidades en viales de 5 mililitros y la penicilina procaínica en polvo para inyección de 1 gramo, que su contenido es de 1 millón de unidades. La de 3 gramos es de 3 millones de unidades en viales de 5 mililitros. Entonces, la benzilpenicilina es un antibiótico beta-lactámico, producto de una acción o que va a tener una acción bactericida contra estreptococos, neiserias y muchos anaerobios y espiroquetas, de allí que se utiliza tanto para la sífilis. Tras una inyección intramuscular, las concentraciones máximas pueden llegar a alcanzarse entre los 15 a los 30 minutos luego de su aplicación y se distribuye ampliamente por todo el organismo. Tiene una vida media de 30 minutos y se excreta principalmente por la orina. Se indica principalmente, como les dije, para la sífilis, y su dosificación pues va a depender si es primaria, secundaria o va más avanzada o terciaria. El caso de contraindicación, pues netamente se ha observado en personas que son sensibles o que son alérgicas a ellas o que ya tengan una resistencia previa. La ceftriaxona es un antimicrobiano cefalosporínico que viene en polvo para inyección de 250 miligramos en viales de presentación de 5 ml. Es una cefalosporina de tercera generación derivada de
una bacteria llamada Cephalosporin acrymonium. Tiene una gran actividad frente a los cocos y bacilos gram negativos, al igual que la penicilina benzatínica. Se caracteriza por tener ese anillo beta-lactámicos y después de la administración intramuscular se distribuye ampliamente por todo el organismo. Tiene una vida media bastante larga de unas 8 horas y se elimina tanto por orina como por la bilis. Se indica principalmente en infecciones gonocócicas, chancro blando y enfermedades inflamatorias pélvicas. Debe administrarse, pues ya lo mencioné, vía parenteral y está contraindicado en el caso de hipersensibilidad o resistencia, se presenta resistencia a alguna de las bacterias. Se debe tomar principal precaución porque puede llegar a aumentar los trastornos al aumentar las concentraciones de enzimas hepáticas en la sangre. O sea, hay que cuidar muy bien lo que son las enzimas hepáticas. No existe pruebas de que la ceftriaxona sea teratogénico, pero por lo tanto pues se puede utilizar tranquilamente en embarazos. Dentro de los efectos adversos encontramos que no debe administrarse o se produce esos efectos en personas hipersensibles, como presencia de erupción cutánea. Rara vez se presenta urticaria, broncoespasmos o fenómenos anafilácticos. Se ha notificado comúnmente náuseas, vómitos y diarrea con su uso. En ocasiones raras puede presentarse también una colitis pseudomembranosa asociado al antibiótico. La doxiciclina es un grupo de medicamentos antimicrobianos proveniente de las tetraciclinas. Su presentación es cápsulas comprimidas de 100 miligramos o en polvo para inyección de 100 miligramos. Es un antibiótico de amplio espectro derivado de la oxitetraciclina y está estrechamente emparentado con las tetraciclinas propiamente. Se absorbe muy bien a nivel vía oral, es liposoluble y tiene una vida media sérica larga que va a depender del estado renal del paciente. La dosis ya las habíamos hablado previamente y está contraindicado en personas con hipersensibilidad al medicamento. Se debe tener principal precaución en esofagitis o en pacientes que tomen o beban mucha agua inmediatamente después del consumo de la cápsula o del comprimido, dependiendo de la presentación. Al utilizarse también es recomendado al usarse por primera vez o usados es recomendado para el uso en embarazadas. En el caso de la primera infancia, no debe ser administrado, ya que él se suele depositar en los huesos y dientes y se va a comenzar a desarrollar una calcificación o una descalcificación ósea anormal. También va a generar manchas permanentes en los dientes y en algunas ocasiones hipoplasia del esmalte dental. Dentro de los efectos adversos más comunes se encuentra la irritación gastrointestinal, que se ha descrito por reacciones fototóxicas y una mayor vulnerabilidad a quemaduras solares. Hay inhibición transitoria del crecimiento de los huesos en gran medida reversible, pero la coloración de los dientes y la hipoplasia dental es la más permanente. Dentro de las interacciones medicamentosas puede potenciar la acción de los anticoagulantes orales y se ha descrito casos de insuficiencia renal grave en pacientes tratados con doxiciclina que han recibido simultáneamente agentes anestésicos halogenados. Ahora vamos a hablar de la eritromicina, que es un agente antimicrobiano macrólido. Viene en presentación de cápsulas o comprimidos de 250 miligramos, como estearato de etilsuccinato. También se presenta en polvo para preparar suspensión oral de 125 miligramos y pomadas oftálmicas al 1%.
Este es un antibiótico, como lo dije, macrólido, producido por el Streptomyces erythematosus. Tiene una actividad bacteriostática selectiva contra estreptococos, estafilococos y algunos bacilos gram positivos. Dado que la eritromicina se inactiva en presencia de jugos gástricos, las formulaciones orales están protegidas por una capa entérica. La penetración del fármaco es rápida en todos los tejidos, salvo el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Atraviesa la barrera placentaria y se han notificado concentraciones bajas en el plasma fetal. La vida media de la eritromicina es de 90 minutos y se excreta principalmente por bilis y heces. Sus efectos adversos es embriotóxico, por lo tanto no se debe utilizar en el embarazo, y puede provocar náuseas, vómitos y diarrea, así como hepatitis colestática, que puede ir acompañado de síntomas que hacen pensar en una colecistitis aguda. Es una complicación ocasional de los ciclos prolongados con tratamientos a este antibiótico. Los síntomas remiten una vez que se retire el fármaco. También se han descrito anafilaxias y otras reacciones de hipersensibilidad un poco raras. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas de la eritromicina? Bueno, tiene una acción bacteriostática similar y tiende a ser recíprocamente antagonista si se administra de forma simultánea con la warfarina, ya que la warfarina y la carbamazepina, porque ambas se metabolizan en el hígado. Y pues de allí que se necesite el reajustar la dosificación. Ahora hablemos de la espectinomicina, que dijimos que es uno de los antibióticos de nueva generación que se está aplicando en aquellas poblaciones donde hay resistencia a los esquemas establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Este es un agente antimicrobiano que viene en presentación de polvo para inyección de 2 gramos en forma de clorhidrato en viales de 5 mililitros. Es una sustancia producida por el Streptomyces spectabilis. Es muy eficaz contra la Neisseria gonorrhoeae, en la que se inhibe selectivamente la síntesis proteica, se absorbe rápidamente en inyección intramuscular. Al cabo de 1 hora se alcanzan las concentraciones plasmáticas máximas. No se enlaza específicamente o significativamente a las proteínas plasmáticas y se excreta por la orina. Efectos adversos, pues rara vez se presentan fenómenos de hipersensibilidad. Se ha descrito un dolor en el punto de inyección, náuseas, fiebres, mareos y urticaria. El fluconazol es un agente antifúngico que se presenta en comprimidos de 80, 100 y 200 miligramos o en soluciones para inyección de 2 miligramos por mililitro en ampollas. Es un derivado tiazólico fungistático con una actividad especialmente eficaz contra el Cryptococcus neoformans. Se absorbe bien vía oral, pasa la barrera hematocefálica y penetra el líquido cefalorraquídeo. Se elimina lentamente por la orina sin modificación. Dentro de las contraindicaciones, pues hipersensibilidad al medicamento, y dentro de las precauciones se debe evitar en pacientes con insuficiencia renal, ya que se debe reducir la dosis de producto de la función renal porque aumenta la creatinina. Su utilización en el embarazo: no se ha demostrado la inocuidad del fluconazol durante el embarazo y la necesidad de tratamiento debería valorarse en función del estado de la madre. Dentro de los efectos adversos, generalmente se tolera bien, no se ha notificado
con gran frecuencia, sino algunos pacientes con náuseas. También se ha señalado vómitos, distensión abdominal y malestar. La elevación de las enzimas hepáticas es un efecto reducido, pero que algunos individuos lo presentan, y hay algunas literaturas que señalan la presencia de la enfermedad hepática debido al medicamento. El metronidazol viene a ser un agente antiprotozoario. Se presenta en comprimidos de 200, 250, 400 y 500 miligramos o en polvo para suspensión oral de 200 miligramos en forma de benzoato. Recordemos que el metronidazol es un derivado de la 5-nitroimidazol con una actividad antimicrobiana contra las bacterias anaerobias y contra algunos protozoos, entre ellos la Trichomonas vaginalis, y se absorbe casi completamente por la administración oral. Su vida media es de unas 8 horas y se excreta principalmente por la orina, tanto en forma inalterada como en forma de metabolitos. En el caso de las contraindicaciones, pues no se debe administrar con antecedentes de hipersensibilidad al medicamento en el primer periodo de embarazo y en dependencia crónica al alcohol. Los pacientes deben abstenerse de consumir bebidas alcohólicas durante el tratamiento porque puede producir reacciones semejantes a las disulfiram. Su utilización en embarazo y lactancia: no se debe utilizar metronidazol durante el primer periodo de gestación para tratar una tricomoniasis. Puede administrarse clotrimazol en óvulo vaginal diario. Ahora vamos con el sulfametoxazol trimetoprim. Es un agente antimicrobiano que se presenta en comprimidos de 100 miligramos de sulfametoxazol más 20 miligramos de trimetoprim, 400 miligramos más 80 de trimetoprim, o de 800 miligramos de sulfametoxazol más 160 de trimetoprim. También hay concentraciones para infusión vía endovenosa de 400 miligramos de sulfametoxazol más 80 miligramos de trimetoprim y suspensiones oral de 200 miligramos más 40 miligramos en 5 mililitros de sulfametoxazol más trimetoprim. Estos dos componentes son una combinación que tiene un espectro antimicrobiano similar y que ofrecen una actividad antiprotozoaria. Operan de forma sinérgica porque inhiben independientemente diferentes pasos a la síntesis enzimática del ácido tetrafólico en proceso metabólico fundamental para los organismos susceptibles a este antibiótico. La trimetoprim se absorbe más rápidamente y se distribuye extensivamente en todos los tejidos, penetrando el líquido cefalorraquídeo a una mayor velocidad que el sulfametoxazol. Ambos compuestos se enlazan y forman moderadamente las proteínas plasmáticas y se excreta por la orina sin modificarse. En el caso de las contraindicaciones, pues no debe administrarse en antecedentes con hipersensibilidad al antibiótico o cuando hay una disfunción hepática o renal grave. Los pacientes infectados con VIH que padecen de neumonía por Pneumocystis carini, pues sufren de una presión de oxígeno arterial y por lo tanto no debería administrarse en concentraciones inferiores a 700 milímetros de mercurio. En el caso de vía endovenosa, ¿sí? Deben estar con oxígeno. El tratamiento debe suspenderse inmediatamente si aparece alguna erupción cutánea u otra manifestación de hipersensibilidad a las sulfonamidas. En el caso de la utilización en embarazos, es conveniente evitar la combinación de sulfametoxazol y trimetoprim durante la gestación, ya que puede provocar una enfermedad hemolítica
en el recién nacido. No obstante, pues no se debe demorar bajo ningún concepto el tratamiento en el caso de que haya una neumonía. Dentro de los efectos adversos se observa con frecuencia náuseas, vómitos, glositis y erupciones cutáneas. Los pacientes infectados con VIH que reciben sulfametoxazol trimetoprim para tratar una neumonía por Pneumocystis carini, pues suelen manifestar además fiebre recurrente, neutropenia, trombocitopenia y elevación de los niveles de transaminasas séricas. El trimetoprim también puede inducir una anemia megaloblástica que responde al tratamiento con folinato cálcico. Las reacciones de hipersensibilidad provocadas por las sulfonamidas pueden ser graves y comprenden reacciones cutáneas que amenazan la vida, tales como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidémica tóxica. Otras reacciones que pueden presentarse es la granulocitopenia, la agranulocitosis, anemia plásica, púrpura trombocitopénica y hepatitis tóxica. En ocasiones se produce hemólisis en algunos pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas? Dosis de mantenimiento con sulfonamida y anticoagulantes cumarínicos se pueden a menudo reducir por el sulfametoxazol, ya que este los desplaza en las proteínas plasmáticas. El uso concomitante de otros inhibidores de metabolitos del ácido fólico como la piremetamina, el mototrexato y ciertos anticonvulsivantes aumentan el riesgo de anemia megaloblástica. Conversemos de la tetraciclina ahora, grupo de agente antimicrobiano cuyo anillo principal es la tetraciclina. Viene en cápsulas o comprimidos de 250 miligramos o en pomada oftálmica en forma de clorhidrato de tetraciclina al 1%. Esto es un antibiótico de amplio espectro derivado de una especie de Streptomisis que va a inhibir la síntesis proteica y tiene un efecto bacteriostático y se concentra selectivamente en un microorganismo sensible. Se absorbe principalmente a nivel estomacal y el intestino delgado. Continuamos con el sulfametoxazol trimetoprim. Este es un agente antimicrobiano que se presenta en comprimidos de 100 miligramos de sulfametoxazol más 20 miligramos de trimetoprim o la presentación de 400 miligramos más 80 de sulfametoxazol más 80 miligramos de trimetoprim. Y la tercera presentación es de 800 miligramos de sulfametoxazol más 160 miligramos de trimetoprim. Hay otras presentaciones de infusión endovenosa de 400 miligramos con 80 de trimetoprim o en ampollas de 5 mililitros o la suspensión oral de 200 miligramos más 40 miligramos en trimetoprim. Los dos componentes de esta combinación de antibióticos tienen un espectro antimicrobiano similar a los que ofrece una actividad antiprotozoaria. Operan de forma sinérgica porque inhiben independientemente diferentes pasos de la síntesis enzimática del ácido tetrahidrofólico y en el proceso metabólico de los organismos susceptibles al mismo. El trimetoprim se absorbe más rápidamente y se distribuye en todos los tejidos, penetrando incluso al líquido cefalorraquídeo a mayor velocidad que el sulfametoxazol en el caso de la trimetoprim. Ambos compuestos se enlazan y forman de una manera moderada con las proteínas plasmáticas, por lo tanto ellas se excretan por la orina y una parte sin modificar y otra modificada. Su vida media es de aproximadamente 12 horas. ¿Para qué está contraindicado? En antecedentes con hipersensibilidad o resistencia. Los efectos adversos se observan con frecuencia: náuseas, vómitos, glositis, erupciones cutáneas,
pacientes infectados por VIH que reciben sulfametoxazol, trimethoprim, para tratar algún tipo de neumonía como la originada por la Pneumocystis carini, suelen manifestar además fiebres recurrentes, neutropenia, trombocitopenia y elevación de los niveles de las transaminasas séricas. En el caso del embarazo, pues conviene evitar la combinación de estos componentes, trimethoprim sulfametoxazol, durante la gestación, ya que puede provocar una producto mutagénico, ¿verdad? No obstante, pues se debe valorar cuáles son las condiciones como tal, si la paciente pues tiene sensibilidad a otros componentes reactivos. ¿Con qué tipo de medicamentos interacciona el trimethoprim sulfametoxazol? Dosis de mantenimiento de sulfonamidas van a reaccionar con los anticoagulantes como tipos cumarímicos y pueden a menudo reducir la concentración de sulfametoxazol porque desplazan las proteínas plasmáticas. Su uso concomitante de otros inhibidores de metabolitos del ácido fólico como la pirimetamina, el metotrexato y ciertos anticonvulsivantes porque aumentan el riesgo de anemia megaloblástica. Ahora vamos a hablar de las tetraciclinas. Es un antimicrobiano que viene en presentación de cápsulas o comprimidos de 250 miligramos o en pomadas oftálmicas en forma de clorhidrato al 1%. La tetraciclina es un antibiótico de amplio espectro derivado de la especie de la Streptomyces y va a inhibir la síntesis proteica, tiene un efecto bacteriostático y se concentra selectivamente para los organismos que son sensibles. Se absorbe por el estómago y el intestino delgado. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a las 4 horas y el fármaco se degrada después de una vida media de 8 horas. La excreción se lleva a cabo principalmente por la orina y la circulación enterohepática se da lugar con acumulación de concentraciones elevadas de tetraciclina en el hígado y la bilis. Las concentraciones bacteriostáticas se mantienen hasta 6 horas después de la administración tópica. ¿Con qué está contraindicado? En pacientes con hipersensibilidad al principio activo en insuficiencia renal grave. La utilización en el embarazo y la primera infancia, pues esta generalmente está contraindicada tanto en embarazo como en la primera infancia, ya que se deposita en los dientes y huesos, formando e inhibe la calcificación o descalcificación ósea. Puede producir una osteogénesis anormal y manchas permanentes en los dientes. A veces hay hipoplasia de esmalte dental. Dentro de los efectos adversos de la tetraciclina son frecuentes la irritación gastrointestinal, la reducción de la flora intestinal normal y permite una proliferación de microorganismos resistentes, lo que genera una diarrea irritativa y debe diferenciarse de las infecciones externas o por sobreinfección, colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Las reacciones de fotosensibilidad a veces producen modificaciones cutáneas y pigmentación de las uñas. La reacción de hipersensibilidad son raras. Se ha señalado erupciones morbifuliformes, urticarias, erupciones medicamentosas fijas, dermatitis, exfoliativa, quetosis, glositis, prurito y vaginitis, así como angioedema, anafilaxia y pseudocerebri. Entre las interacciones medicamentosas, va a potenciar la acción de anticoagulantes orales y se ha descrito casos de insuficiencia renal grave en pacientes que han recibido un agente anestésico halogenado durante el tratamiento con la tetraciclina. Con esto finalizamos este apartado de relación a la farmacología. Estamos a su orden.